Capítulo que debería hermanarnos, que debería vincularnos a todos y que tiene que ver con la señalización, la identificación pública de un centro de detención clandestina que funcionó durante la última dictadura militar. Aquí la polémica se trasladó a la séptima Brigada Aérea del Palomar, Darío. Sí, era uno de los lugares que aparecían, ¿no? En el listado de los centros clandestinos de la Dirección Nacional de la Memoria, pero no estaba señalizado. El acto se hizo ayer cerca de uno de los hangares que utilizaba la Fuerza Aérea. Y bueno, ayer fue un acto institucional, un acto de derechos humanos. Algunos, la verdad que por el escándalo que armaron, terminaron casi haciendo un escrache y mezclando algunas cosas que pasaron y que fueron terribles con algunos discursos me parecen un tanto extemporáneos a mi parecer. No estuvo allí presente, pero sí, bueno, es un referente de la zona y también de la provincia en materia de derechos humanos. Hablamos con Francisco Mones Ruiz, que tiene obviamente mucho que ver con el área y con estas cuestiones de derechos humanos y hasta jurídicas en algún punto. Lo tenemos en línea y ya lo saludamos. Francisco, ¿cómo te va? Darío te habla. Buenos días, Darío, ¿cómo están? Bien. Bueno, ayer este acto, digamos, este señalamiento, primero me gustaría saber por qué llega tan tarde, ¿no? Porque ahí se habla de la utilización del aeropuerto como algo muy macabro. Y la verdad que ese lugar no estaba señalizado, como estuvo señalizado en su momento el Gorquigrana, por lo que fue Mansión Seré, como estuvo señalizado el chalet del Hospital Posadas, donde hoy funciona un gremio, por ejemplo, pero este lugar, así como la ex Riva, fue señalizada recién el año pasado, no estaba señalizado. Sí, es cierto, Darío. De hecho, cuando se señalizó la Riva, hacía 5 años que que Morón no tenía una señalización. Ujú, Es decir, igual de esto lo quisiera poner en contexto. La falta de señalizaciones en Argentina hubo más de 700 centros clandestinos de detención y ujú, en la provincia de Buenos Aires más de 250. Eh, en la provincia de Buenos Aires aún hoy nos quedan más, y aún con una política activa de señalización, nos quedan más de 170 sin señalizar. Es decir, hay una deuda no de la actual administración, sino de la democracia con la señalización de los sitios y espacios de memoria. No, lo que uno tiene que asumir y reconocer, me parece que a casi 40 años, dentro de poco, de la recuperación de la democracia, dentro de 4 años, en 40 años de democracia no hayamos podido señalizar todos los ex centros clandestinos de detención y ujú. tortura. Sí. Entonces me parece que si lo ponemos en perspectiva, la deuda que tiene el Estado, la deuda que tiene la democracia con las víctimas y con quienes transitaron por allí y con la reparación es muy grande, como para que quienes estamos en el Estado hagamos de las señalizaciones un tema de coyuntura. La verdad es que lo que sucedió ayer en Palomar, la señalización de Palomar y la señalización de la Riva, es en cumplimiento de la obligación que tiene el Estado de señalizar y de reparar una deuda que el propio Estado generó. Ahora, ¿qué pasa Eh, con... sí. ¿Qué pasa? Sí, porque después quería opinar un poco respecto a esto, ¿no? De la tardanza en señalizar un lugar y que y si no se tiene que tocar, que no se toque. Pero, ¿qué pasa con los centros, digamos, que ya han perdido? Porque muchos dicen tiene un valor judicial, que es relativo, porque Mansión Seré no está, la terminaron de dinamitar en la década del 80 y sin embargo los juicios avanzaron. Hay lugares que están, que fueron destruidos, otros que quedaron intactos, y un juicio no creo que se acelere o se estanque por la situación edilicia de aquel centro clandestino de detención de la década de los 70. Digo, hay centros que sí pasaron a ser lugares de espacio de memoria, otros que no, otros que se utilizan para otra cuestión. En el haber, ¿cómo te viene a la memoria este tipo de hechos y qué utilización se le da a esos centros que pasaron a ser clandestinos en la década del 70? Correcto. Mira, en primer lugar, nosotros por ley, la provincia y la nación estamos obligados a señalizarlos. No quiere Ujú, decir que todos deban ser un sitio de memoria, porque es cierto lo que decís vos, que hay muchos otros sitios o que fueron destruidos o que terminaron con otros destinos. Sí, si se encuentran, y la principal prueba en los juicios de lesa humanidad son los testimonios de las víctimas. Es profundamente testimonial, porque no hay listas negras, no hay documentos, hay muy poco de eso, y en general lo que termina aportando es el testimonio de las víctimas. Entonces, lo que nos termina pasando en esto, Darío, es que donde se pueda preservar, se preserva,
pero no quiere decir que si no se pudo preservar el lugar, no haya testimonios de lo que sucedió. Han pasado 40 años, llega tarde la democracia en esto. Entonces, claramente, como estamos llegando tarde, nos vamos a encontrar con situaciones de estas características, donde claramente en el caso de Morón, muchas de las comisarías, la 2 de Aedo, la 3 de Castelar, la primera de Morón, todas fueron parte de los circuitos represivos, pero aún hoy funcionan comisarías, y no es que tenemos que sacar todas las comisarías para que ellas sean parte de los juicios. Claramente va a haber alguna parte que es profundamente testimonial, y no todos los lugares que fueron centros clandestinos necesariamente deben convertirse en sitios de memoria. Sí deben estar señalizados. Sí deben estar señalizados. Sitios de memoria son los más emblemáticos, los que significan algo para dar memoria a las nuevas generaciones, para que los jóvenes vayan de las escuelas, aprendan, escuchen. Pero si nosotros tuviéramos que hacer todos los sitios de memoria, en el caso de Morón deberíamos tener más de 10, 12 sitios de memoria, porque el circuito represivo de Morón fue muy grande. Francisco, buen día. Ubaldo Luna te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Ubaldo, ¿cómo estás? Estaba pensando en el ejemplo que justamente vos dabas respecto a las comisarías, ¿no? El año pasado, en marzo del año pasado, la comisaría segunda de Villa Tesey en Hurlingham fue señalizada también como un centro en ese caso, de traslado, de paso de personas en condiciones de detenido desaparecido. No era destino final, pero fue señalizado de esa manera, se hizo un acto, presencia de autoridades municipales, una placa a la puerta. Ahora, la comisaría sigue funcionando como tal. Es el mismo ejemplo que vos dabas respecto a las comisarías también aquí en Morón, ¿no? Evidentemente, en algún caso hay gente que no entiende esa diferencia que existe entre consagrar como sitio de la memoria un lugar que fue señalizado o no. No es potestad, no es obligatorio hacerlo de esa forma. La obligación es señalizar. Nosotros como Estado tenemos que decir qué sucedió en ese lugar. En Palomar hubo vuelos de la muerte, ok, hay que decirlo, y la ciudadanía tiene que saberlo, y es una obligación del Estado decirlo y reconocer en virtud de la verdad de lo que sucedió, contar lo que allí sucedió. Pero también nos sucede esto, todos los que fueron las comisarías en Morón, por lo menos 3 comisarías fueron parte, pero sin embargo hoy tienen un uso de otras características, un uso democrático. Puede pensarse, no digo que no deba pensarse, puede pensarse en la utilización de algunos espacios, pero no necesariamente todos los que fueron en el centro clandestino de detención deben ser construidos como sitios de memoria. Eso todavía es algo que debe pensarse o debe manejarse con más perspectiva. Sí, estaba entrando al mapa, ¿no?, de los sitios señalizados, y hay 160, al menos hasta donde figura el mapa que está en la página oficial de la Secretaría de Derechos Humanos a nivel nacional. Ahora, te pregunto particularmente, ¿vos tenés información qué pasó ahí con el tema del aeropuerto, que digamos que se consumó bastante rápido? Ayer hicieron una especie también otra vez de crítica de escrache contra las obras, sobre todo en los espacios de los viejos hangares de la Fuerza Aérea. ¿Te acordás que esas obras habían sido paralizadas por un amparo de una jueza que después dio el paso al costado? Después un juez subrogante levantó ese amparo también, levantó el amparo sobre los vuelos, sobre Flybondi y también sobre las obras allí. Si eso hubiese estado señalizado, o si hubiese habido mejor comunicación, a lo mejor se preservaba mejor el espacio, que es la crítica que uno puede entender que está bien hacerla, ¿no? No sé si vos tenés información al respecto de cómo se manejó ese asunto, que hasta marzo nomás, o hasta abril, había estado bastante encriptado, ¿no? No había conferencias, no había comunicación pública respecto de las obras y demás. Correcto. A ver, no hay una incompatibilidad entre el funcionamiento, esto como concepto general, entre un funcionamiento de una base para su uso civil, como es el caso de Palomar, con el funcionamiento y la reconstrucción de lo que allí sucedió, o su señalización. Eso no hay incompatibilidad. Sí hay que tratar de tener la preservación de la mayor cantidad de pruebas posible en caso de haberla. Esto es lo que algunos sectores de la sociedad civil manifiestan, que no se trabajó cuidadosamente, y en eso hay que ser respetuoso de la opinión de la sociedad civil, pero digo, igual en este caso el juicio sigue avanzando y hay prueba testimonial. Digo, siempre que pueda preservarse la mayor cantidad de elementos de prueba,
viene bien. Ahora, esos elementos de pruebas nunca iban a impedir el funcionamiento de la base porque es muy grande y tiene muchas instalaciones. Francisco, ¿cómo se rige el funcionamiento o los sitios de la memoria? ¿Tienen algún tipo de definición taxativa respecto a qué utilidad pueden tener, si pueden ser utilizados para un determinado fin? Los lugares que fueron ex centros clandestinos y detención tienen una primera base muy grande que es todos los testimonios de la CONADEP, en primer lugar. El hito más importante de la recuperación democrática en términos de los testimonios de las víctimas recientes. Y por otro lado, lo otro que podemos incorporar como fundamental es todos los testimonios que se han ido produciendo en los juicios desde que se volvieron a abrir. Todos esos insumos nos sirven para determinar cuáles fueron ex centros clandestinos de detención y tortura. Sí. Ahora, la obligación del Estado por ley es señalizar. Y esa señalización tiene un formato, tiene un eslogan que es Memoria, Verdad y Justicia, se discute el contenido, se consensúa con las organizaciones el contenido. Nosotros, cuando hicimos la señalización de arriba, el contenido fue producto del consenso no solamente del Estado, sino del Estado con la sociedad civil, es decir, con todas las organizaciones de derechos humanos del municipio, de nuestro Morón, que además son muchas. Entonces, hemos hecho un trabajo, todo esto lleva un trabajo de consenso muy fuerte. Entonces creo que más allá de los hechos de coyuntura que uno pueda coincidir o no con lo que algunos organismos en este caso hacen o no, nosotros como Estado, provincial, nacional o municipal, tenemos la obligación de hacerlo y está bien lo que estamos haciendo. Está muy bien que se haga, con errores, con aciertos, pero es lo que hay que hacer y es más, hay que acelerarlo. Claro. Claro, sí. Porque también pasaron otros 12 años en los que evidentemente tampoco se pudo cumplir con el cometido de señalizar todos los lugares que fueron centros clandestinos de detención, ¿no? Me parece que a veces se saltea una parte de la historia de modo premeditado. Pero bueno, queríamos acercarnos a este asunto, había muchas dudas que teníamos respecto a lo que ocurrió en el día de ayer, que es motivo de otra evaluación de parte nuestra. Francisco, te agradecemos como siempre tu tiempo y que tengas un muy buen día. Les agradezco ratificar que son casi 40 años que la democracia debe esto y decir que está bien que se haga. Con todos los conflictos de suscite, está bien que el Estado municipal haya avanzado en esa dirección, que la Dirección de Derechos Humanos haya avanzado en esa dirección y espero que podamos avanzar en más, porque es lo que hay que hacer. Gracias y un abrazo grande. Gracias, Francisco. Estábamos hablando, porque no lo anuncié debidamente, con el jefe de gabinete del secretario de Derechos Humanos de la provincia. Francisco es de Morón, es el jefe del ARI de Morón, y fue el director de Derechos Humanos de la gestión Tagliaferro hasta el año pasado.